Bienvenidos a la sala de juicio de la Corte. Soy el presentador Sensor Studio. La disputa entre India y Pakistán se está intensificando. India y Pakistán, que son países con armas nucleares, entran en guerra, ahora son rivales. ¿Qué pasaría si volvieran a unirse? Pero antes de eso, queremos asegurarnos de que no se pierda ningún detalle importante. Así que, por favor, presten atención al contenido que sigue. De hecho, no es la primera vez que India y Pakistán pelean. Ya han tenido muchas guerras antes. Desde la independencia de India del Imperio Británico hace más de un siglo, el país ha mantenido un conflicto continuo con Pakistán por la región de Cachemira hasta la actualidad. Pero la enemistad y el antagonismo entre ambos países son realmente profundos. Esto se debe a que India, Pakistán y China están enfrentados por la región de Cachemira, manteniendo una tensión constante con posibilidad de un conflicto total mayor que en cualquier otro lugar. En lugar de repasar toda la historia de Cachemira, vamos a centrarnos en cómo surgió el conflicto entre India y Pakistán para que sea más fácil de entender. En caso de guerra entre India y Pakistán, los combates probablemente se concentrarían en la región de Cachemira. Más de 70 años después de la partición de India y Pakistán, ambos países continúan concentrando fuerzas militares en Cachemira, por lo que si estalla un conflicto, probablemente se centrará en esta región. ¿Por qué ocurre esto? En caso de una guerra entre India y Pakistán, Pakistán podría enfrentarse a un campo de batalla desfavorable. India tiene la ventaja en poder militar, económico e incluso en población. En el caso de la superioridad aérea, la India tiene una clara ventaja. Y en cuanto a los recursos, la India también está en una posición favorable frente a Pakistán. India tiene control total sobre los recursos hídricos que sostienen la vida en Pakistán, por lo que no es exagerado decir que India tiene la sartén por el mango. La importancia de este río es innegable. El curso de este río no es nada sencillo. El río Indo nace en la meseta tibetana de China, fluye hacia el sur atravesando la India y llega a Pakistán. Esto le da a la India una posición ventajosa sobre Pakistán. Hace aproximadamente un siglo, la comunidad internacional firmó un acuerdo sobre el uso del agua del río Indo para evitar conflictos entre India y Pakistán debido a las características geográficas de la región. En aquel tiempo, la India podía bloquear el suministro de agua, mientras que Pakistán, como país situado aguas abajo, dependía del río para sobrevivir y su seguridad hídrica era frágil. Gracias a este acuerdo, Pakistán ha podido utilizar el agua del río Indo de manera relativamente estable durante 6 décadas. No obstante, si el conflicto entre India y Pakistán se agrava, India podría utilizar esto como una potente arma. Si la guerra entre India y Pakistán estalla en 2025, la India probablemente buscará neutralizar este acuerdo primero para presionar a Pakistán. Pakistán se enfrentó directamente a la amenaza de una posible escasez de agua que no podía ni siquiera imaginar. Pakistán ya se encuentra en desventaja con respecto al río Indo, por lo que el tiempo es esencial. El sistema económico y social de Pakistán depende estructuralmente de los recursos hídricos del río Indo y no puede mantenerse adecuadamente sin construir nuevas presas o suministrar agua adicional del Indo. Estos datos muestran lo crucial que es el río Indo para la economía y la vida en Pakistán. La población actual de Pakistán es de alrededor de 220 millones de habitantes. Más de 130 millones de personas dependen del agua del río Indo para sobrevivir. Así que más del 60% de la población de Pakistán depende del río Indo para su sustento. Las principales ciudades de Pakistán, como Karachi, Lahore y Multán, obtienen agua del río Indo para uso doméstico, industrial y agrícola. Sin esta agua, estas ciudades no funcionarían adecuadamente. Muchos expertos han advertido que, si la India bloquea el suministro de agua del río Indo, Pakistán podría perder hasta el 20% de Producto Interno Bruto. Pakistán también es reconocido globalmente por su grave escasez de agua. En esta situación, ¿qué pasaría si se redujera aún más el suministro de agua del río Indo en este escenario? La reducción del agua para riego podría provocar una disminución significativa en la producción agrícola, un aumento drástico en los precios de los alimentos y, en última instancia, una crisis a gran escala. Dado que las principales centrales eléctricas dependen del agua del río Indo, una disminución del suministro podría reducir significativamente la producción de electricidad y provocar cortes de electricidad a gran escala. Si el suministro de agua potable se vuelve inestable, existe la posibilidad de que se propaguen enfermedades infecciosas a gran escala en Pakistán. Pakistán ve la construcción de presas por India como una amenaza y monitorea la situación, ya que podría afectar la resolución de estos problemas. India también parece actuar con cautela,
para evitar que el conflicto por la presa se intensifique. Parece que podría haber un enfrentamiento militar en Pakistán. Como el río que sostiene la vida de Corea nace en la India, Pakistán probablemente intentará controlar las presas indias en unas semanas. Sin embargo, la India también tiene una gran capacidad militar, por lo tanto, es improbable que logren controlar la presa con facilidad. Intentar volarla para bloquear el agua podría no resultar como esperan. Sin embargo, si la presa no se destruye adecuadamente, el retenida podría inundar repentinamente a Pakistán. Por eso pienso que el ejército intentará resguardar la presa de la forma más segura, dado que hay varias urbes importantes río abajo. El agua es común en Pakistán, un país representativo del sur de Asia. Esto significa que, en cierto modo, Pakistán tiene una relación amistosa con China en el centro de la política internacional, y por eso Pakistán mantiene una relación favorable y estratégica con China. China y la India tienen una relación tensa, principalmente debido a disputas territoriales. Si la India continúa bloqueando el río, China podría tomar represalias y cortar el suministro de recursos del río Indo. Si esto ocurre, India también resultará afectada. China utiliza a Pakistán principalmente para frenar el crecimiento de la India. Al mantener a la India bajo control, China está permitiendo que Pakistán reciba más apoyo de ellos. Así como Estados Unidos usó a Ucrania para debilitar a Rusia, es probable que China podría utilizar Pakistán para debilitar a la India. Se dice que China apoya a Pakistán, pero si lo hace directamente, no podrá detener a la India. Por eso, si China apoya a Pakistán inteligentemente, sería muy favorable para su entrada. Por eso, si la guerra se prolonga, China querrá apoyar a Pakistán lo mínimo, pero tampoco desea una guerra total entre Pakistán e India. Incluso si entran en guerra, es probable que los enfrentamientos se limitarán a Cachemira. Permíteme explicarte mis razones. En la historia de la humanidad, nunca ha habido una guerra total entre dos potencias nucleares. Ha habido conflictos entre China y la Unión Soviética o conflicto entre India y Pakistán, pero todos estos fueron guerras limitadas. Esto es así porque si dos potencias nucleares entran en una guerra total o un conflicto a gran escala, el resultado sería una guerra nuclear. Saben que en una guerra nuclear, ambos lados serían destruidos. Continuar una guerra nacional podría escalar a un conflicto nuclear, por lo que se busca evitar ese escenario y encontrar una solución pacífica. A lo largo de la historia, los conflictos entre India y Pakistán han seguido un patrón. Cuando las tensiones se intensifican y el conflicto se prolonga, suele concluir con un acuerdo de paz similar. Además, no creo que esta guerra se prolongue mucho más. Si India y Pakistán entran en guerra, el mundo se alarmará y tratará de intervenir para mantener la paz. Una posible guerra relámpago podría resolverse en 2 o 3 meses, seguida de un acuerdo de paz. En resumen, considerando la historia hasta ahora, no creo que una guerra nuclear sea probable si lo analizamos de forma realista. Si antes del acuerdo de paz la guerra se intensifica a niveles extremos, aumenta significativamente el riesgo de una guerra nuclear. Si ambos bandos lanzan misiles nucleares, no habrá retorno para la humanidad. La alianza entre India y Pakistán podría destruir el mundo entero. Entonces, ¿qué tipo de elementos radiactivos podríamos recibir en Corea debido a la guerra nuclear entre India y Pakistán? En primer lugar, la economía mundial se vería muy afectada. India es una potencia económica mundial, mientras que Pakistán también juega un rol significativo en el sur de Asia. Aunque actualmente hay conflictos y guerras en Europa, Medio Oriente y África, si estos se extienden al sur de Asia, la economía mundial podría verse aún más perjudicada. Especialmente, India es el centro de la subcontratación de tecnología de la información a nivel mundial. Es un país que ha asegurado su lugar gracias a la subcontratación de tecnología de la información de bajo costo y alta eficiencia. Muchas de nuestras empresas están muy involucradas en el mercado indio en cantidades significativas. Empresas como Samsung y Hyundai Motor tienen fábricas en India donde fabrican sus productos. En la fábrica de Samsung hay muchos coreanos e indios. Recientemente, los grupos que invierten grandes sumas de dinero están observando el mercado indio con mucha atención y lo consideran muy importante. Cada año, Hyundai vende más de 500,000 de autos en el mercado indio, siendo una región crucial para la empresa. Corea ve el potencial y la posibilidad de crecimiento económico. De hecho, esto parece ser lo más importante. Corea depende principalmente de la energía extranjera, especialmente de los recursos energéticos de Medio Oriente. Pero si el conflicto entre India y Pakistán se intensifica, podría extenderse al Océano Índico.
Además, India es una de las principales fuentes de recursos energéticos para Corea. Una situación militar en el estrecho de Hormuz y la ruta del Océano Índico podría generar gran tensión, especialmente. De ocurrir, la inestabilidad en el suministro energético podría crecer significativamente. Pakistán, por su ubicación estratégica en la conexión con Medio Oriente, si la situación empeora, podría interrumpir el suministro de petróleo y gas desde Medio Oriente hacia Asia. Los precios internos del petróleo y el gas podrían aumentar. Justo con los costos de importación de gas natural puede subir y la estabilidad del suministro de energía se vea afectada. Me preocupa que la economía coreana, que es muy sensible a los precios de la energía, pueda verse muy afectada en los gastos de vida de la gente común. India y Pakistán se enfrentan a epidemias y desastres naturales, y actualmente se ayudan entre sí como vecinos en tiempos difíciles. Actualmente ocurren enfrentamientos esporádicos en la línea del frente. Por fortuna, la situación no ha empeorado y espero que se mantenga así. Algunos especulan que una posible guerra entre India y Pakistán podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Comparta su opinión abajo. Seguiré monitoreando de cerca el conflicto. Adiós.